Saludos cordiales. Como parte de la cátedra Métodos Avanzados de Investigación Educacional 2, en el Instituto Universitario Pedagógico Experimental Libertador, con el acompañamiento de la doctora Scarlett Kirillox, me corresponde iniciar la presentación del grupo de estudio, conformado por los doctorantes Elizabeth Lara en su rol de investigadora, Marcos Matiguán como guionista, Jessica Gutiérrez como editora y mi persona, Rosa Bellorín, como directora. Por otra parte, la presentación de un cuadro comparativo es parte de la cátedra en relación al paradigma positivista. Este es definido por Conte como aquel que se caracteriza por el uso de métodos cuantitativos y empíricos para estudiar la realidad, buscando leyes universales y objetivas, destacándose los puntos de vista de los autores Palelia y Martins, Hernández Sampier y Fidias Arias. En la construcción del cuadro consideramos los criterios de pertinencia, que se caracteriza en la adecuación y relevancia de una acción con respecto al contexto o problema determinado. Por su parte, la consistencia se enmarca en una característica que garantiza que un instrumento de investigación sea confiable, coherente y congruente. En cuanto a la sistematización, nos permite organizar, estructurar y reflexionar sobre el conocimiento adquirido a partir de la práctica y o recopilación durante la investigación. La completitud se logra mediante una exploración amplia, profunda y sistemática, utilizando diversas fuentes y estrategias. En cuanto a la universalidad, los resultados obtenidos en una investigación pueden ser aplicados en otros escenarios similares. Para finalizar, la teorización se ubica dentro de la generación de teorías, partiendo de la recopilación de datos con el fin de generar nuevos conocimientos. Gracias. Saludos cordiales, por la acá les habla Elizabeth Lara. Dando continuación con la intervención en relación a la característica del paradigma positivista, tenemos en cuanto al método de investigación, este se enmarca dentro de una serie de pasos o etapas que debe recorrer el investigador utilizando medios que respondan y den solución a un problema planteado. Ahora bien, otro aspecto importante es el diseño de la investigación. Esta es una herramienta esencial y de gran importancia, ya que permite al investigador adoptar estrategias que respondan al problema planteado en su estudio. En cuanto al tipo de investigación, se refiere a las diferentes opciones que orientan al investigador en el proceso de la investigación para describir su estudio, tomando como base estrategias y métodos que requiere para la explicación del fenómeno. Otro aspecto que forma parte de esto se enmarca dentro de del nivel de investigación. Es importante señalar que esto es una pieza clave en el diseño de un estudio, ya que ayuda a la comprensión y definir tanto la profundidad como el alcance de la investigación. En cuanto al modelo, a la modalidad de la investigación, esta es una forma o modelo y un elemento clave en la investigación. Es un proceso que va desde la recopilación de la información hasta su comprensión. El proceso investigativo en relación
a toda investigación cuantitativa debemos tener o seleccionar una población o universo, el cual representa la totalidad de los individuos, objetos o eventos que comparten características específicas y que son objeto de estudio. Asimismo, de ellos debemos tomar una muestra, la cual va a ser una porción representativa de la población utilizada para realizar dicha investigación. Para obtener esos datos o informaciones, tenemos las técnicas de recolección de datos, que son métodos que se utilizan para obtener información con un propósito específico, como la investigación. Entre estas técnicas tenemos la observación, la entrevista y la encuesta. En relación a la observación, es una técnica utilizada para recolección de datos sobre un fenómeno en estudio realizado en forma sistemática, objetiva y rigurosa con el objetivo de describir y comprender el fenómeno. A su vez, la entrevista se fundamenta en un diálogo entre dos o más personas donde el entrevistador realiza las preguntas al entrevistado para obtener una información sobre un tema específico. Y la encuesta, el investigador recopila la información mediante un cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Gracias. Por acá Jessica Gutiérrez, continuando con la disertación sobre el paradigma positivista, nos encontramos con los instrumentos de recolección de datos, en el cual podemos iniciar describiendo la hoja de observación, que es aquella que se define como cualquier recurso, dispositivo o formato, ya sea en papel o digital, que se va a utilizar para obtener, registrar o almacenar alguna información. Seguidamente encontramos la guía de entrevista, la cual también es un registro, pero de preguntas que se van a utilizar en la entrevista y las cuales están diseñadas para obtener la información específica y una estructura basada en el diálogo con el entrevistado. Dentro del cuestionario se define como aquella modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita o mediante un instrumento o formato en papel, ya sea contentivo de una serie de preguntas o de selecciones. Por consiguiente, nos encontramos con el test, que es aquella escala de respuesta, la cual se define como una herramienta que podemos utilizar para medir, evaluar o valorar diferentes aspectos de una persona, como lo son conocimiento, habilidades o actitudes. Continuando con la validez, definimos que es la prueba de que se puede realizar un cuestionario y que es verificable y además debe cumplir un objetivo o alcance para el investigador. En la confiabilidad definimos que es aquel grado dentro del instrumento en el cual se producen resultados consistentes y coherentes al ser aplicado repetidamente. En último lugar, nos encontramos con el contexto generativo, el cual se basa en la determinación del tipo de investigación, el diseño de esta, la población de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y la metodología aplicada. Podemos concluir argumentando que los autores antes mencionados por nuestra compañera Rosa Bellorín parten desde un punto de vista en el cual sus criterios estudiados poseen similitud al referirse a la metodología aplicada en el paradigma positivista, donde se conceptuaron los diferentes contextos que los componen. Gracias.